con la oración universal. Y de aquí en adelante empezamos el segundo gran bloque de nuestra celebración eucarística, que es propiamente ya la celebración de la Eucaristía. Y bien, entre la celebración de la palabra y la celebración eucarística, vamos ahora a tener lo que se llama un impasse, es decir, un momento en el que hay una cierta preparación, en la que todavía no estamos en el siguiente momento, que sería ya el inicio de nuestra celebración propiamente de la Eucaristía, y ya dejamos por otro lado la parte de la palabra de Dios. Este momento es importante porque aquí van a ocurrir dos cosas fundamentales. La primera es, vamos a realizar ahora la colecta. Vamos ahora a tener la oportunidad de participar económicamente. Antiguamente, en este momento, se presentaba a la iglesia, se presentaba al altar los dones del campo. La gente en este momento ofrecía al Señor, recordando cómo se hacían las ofrendas votivas en tiempos de Israel, y entonces, bueno, pues la gente en este momento traía la harina, con la que después se haría el pan, presentaba las uvas, con las cuales después se haría el vino, o traían ya el vino preparado, o ya traían las hogazas de pan ácimo, y bueno, con eso se celebraba la Eucaristía. Así se hacía en los primeros años de la iglesia. Pero también pues recordemos que el sacerdote come de la ofrenda del pueblo, como está marcado en el Levítico. De tal manera que el sacerdote también en este momento, pues bueno, recibía, en aquel tiempo, pues recibiría una vaquita, recibiría un chivito, recibiría manzanas, en fin, todo lo que la gente en una cultura agrícola pues aportaría. Con el paso del tiempo, pues obviamente todo esto fue pues desapareciendo. Entramos ya a una época en que la cultura agrícola pues desapareció de nuestras celebraciones en general, y pues mucho más ahora en las celebraciones de las grandes ciudades. Y eso se fue trasladando a una ofrenda económica. Desafortunadamente caímos en un vicio de llamarle limosna. Ahora vamos a pasar la limosna. Y parecería que el sacerdote fuera un limosnero, o que lo que yo le estoy dando es para el sacerdote exclusivamente. Y esencialmente es una ofrenda al altar, es una ofrenda a Dios, de la cual come el sacerdote. Pero la ofrenda no es al sacerdote, la ofrenda es a Dios. Y por eso debemos de pensar claramente que Dios no es ningún limosnero, porque el sentido de la limosna generalmente, como lo consideramos hoy, es dar lo que me sobra. Y generalmente, ¿qué es lo que hacemos en nuestras celebraciones eucarísticas? Generalmente metemos nuestra mano a la bolsa y buscamos las monedas que estén ahí. A veces, pues, hasta las de menos valor, dándole al Señor realmente lo que me sobra, unas cuantas moneditas. Esto no es correcto. Se le llama ofrenda. El momento de la Eucaristía que se vive en este momento se llama presentación de ofrendas. Y las presentación de ofrendas no son solamente el pan y el vino, que es el que se va a consagrar, sino la presentación de ofrendas es la ofrenda del pueblo con la que se convierte esa ofrenda económica, se transforma en el pan y en el vino, que obviamente en las comunidades modernas pues no solamente se transforman en el pan y en el vino, sino se transforman en todo lo necesario para nuestros templos y para la sustentación de quienes comen del altar, que en una parroquia moderna, pues no nada más es el sacerdote. Por ejemplo, en nuestra parroquia de la ofrenda del pueblo, pues tienen que comer las familias del que hace el aseo, del sacristán. Tienen que comer las secretarias, la notaria. Tiene que comer el chofer. Toda la gente que hace posible que la estructura se mantenga. De esta ofrenda,
pues se paga la luz. Y por ejemplo, en una parroquia como esta o en climas cálidos o muy fríos, pues se necesita de la calefacción. Y pues todo eso obviamente que cuesta. Y entonces, bueno, pues podríamos tener un templo en el que pues no es posible sostener el consumo de la energía eléctrica porque no hay suficiente ofrenda, porque la gente sigue sacando 2, 3 pesitos, 5 pesitos, 8 pesitos, ¿verdad? Y pues eso no hace que esto se pueda mantener. Y esto es porque pensamos que se lo damos al señor cura, porque pensamos que se lo damos a la iglesia. Y luego pensamos, no, y la iglesia tanto que tiene, y luego pues vemos este lugar así todo bonito y con aire acondicionado, y decimos, pues ¿para qué yo con los 20 pesos que ponga, pues con eso es suficiente? ¿Va? Y digo 20 pesos por decir mucho, hay gente que no pone ni los 20 pesos. Entonces, ¿con qué se mantiene todo esto? Se mantiene con la ofrenda. Si todo esto es bonito es porque la gente ha ofrendado, porque finalmente la ofrenda es para esto. La ofrenda es para tener bancas, es para tener corriente eléctrica, es para tener servicios de agua, es para tener que el sacerdote pueda comer. Dice, no, pero con eso compró su carro, ¿sí? En las comunidades modernas, pues el sacerdote, ¿de dónde va a obtener para tener un automóvil que necesita para ir a ver enfermos en la noche, en el día, para asistir a juntas, para todo lo que tiene que hacer? Ya no vivimos en las comunidades rurales en donde el sacerdote, pues, igual tendría que tener una mulita, un caballo, que pues, de alguna forma llegó, ¿verdad? Y tendría que darle de comer a la mula y tendría que darle de comer al caballo, en fin. La ofrenda es un momento muy importante y muy santo, porque es a Dios. Lo que yo ofrendo, se lo ofrendo a Dios. Señor, vengo a agradecerte el producto de toda esta semana, y como ofrenda quiero darte esto. Por eso es algo que yo tengo que decidir desde mi casa. Es lo que yo le voy a dar al Señor. Y no se trata de darle 5 pesos, 10 pesos, 50, 2,000, 3,000. No, es lo que yo quiero ofrendar. El Señor ha sido bueno conmigo y me ha bendecido ampliamente. ¿Cómo le dices al Señor gracias? ¿Así? Gracias. ¿Sin dar lo que estas gracias merece? No. No se trata entonces de poner una cantidad. Jesús, estando en el templo, vio como una mujer viuda ponía 2 moneditas de muy poco valor y les dijo a sus discípulos, esta mujer puso más que todos los demás, porque esta mujer puso todo lo que tenía para vivir. Es decir, esa mujer comprendía que estaba haciendo una ofrenda al templo. Nosotros también tenemos que comprender que estamos haciendo una ofrenda al templo, que estamos haciendo una ofrenda al Señor. ¿Cuánto? Lo que decida tu corazón. Pero decide en tu corazón. No metas la mano para ver a la hora que están pasando las canastitas y andes buscando ahí 2, 3 pesos o lo que traigas en la bolsa. A lo mejor no tienes más que 1 peso porque eso es todo lo que tienes para comer, porque eso es todo lo que tienes para ofrendarle al Señor. Bueno, pues pon 1 peso, pero ponlo desde tu corazón, haciéndote consciente de lo que estás haciendo. Debemos de dejar de hacer en nuestras liturgias eucarísticas, tenemos que dejar de hacer actos autómatas, simplemente porque así es. No, cada uno de los elementos de nuestra liturgia tiene un porqué, una razón fundamental. Y esta es importante, es cuando yo ofrendo al Señor. Ofrenda que después se convierte en pan y en vino, y por eso toda la colecta económica, todo lo que se colecta y que va a servir para todo esto, se introduce al altar solemnemente. Por eso hay una procesión de ofrendas. La procesión de ofrendas que primero viene precedida por el pan y el vino, que son las ofrendas ciertamente propias que vamos nosotros a consagrar en el altar. Pero después se colecta, en algunas ocasiones, primero se hace la colecta económica y avanzan juntos el pan y el vino junto con la colecta económica. En algunas otras celebraciones, como es el caso de nuestra parroquia, primero
vienen las ofrendas del pan y del vino para recordarle a la gente que es el momento de la ofrenda y que esa ofrenda se va a convertir precisamente en el pan y en el vino. Se hace la colecta, pero es importante que la colecta económica no pase como en algunos lugares en donde pasa así, como se dice, despichaditamente por otro lado y viene y se deja y se avienta en una alcancía. Eso le quita el sentido de la ofrenda al altar. Entonces, la ofrenda, una vez colectada, entra también en procesión exactamente igual como entró la ofrenda del pan y del vino. El sacerdote, de la misma forma que vino a recibir las ofrendas del pan y del vino, ahora recibe la ofrenda económica.